Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre la evangelización y sus obstáculos. En nuestra sociedad actual hay una serie de obstáculos, de retos a vencer para poder llevar la palabra del Señor. Estamos en un mundo relativista, secularista, sincretista, indiferente a la religión, ateo, comunista, libres pensadores, pues una serie de situaciones que hacen casi imposible llevar el mensaje de salvación. Entonces tenemos que asumir esos retos, esos nuevos retos que nos ofrece hoy la sociedad. Y nosotros como cristianos tenemos que estar convencidos que es Jesucristo el que hace la obra. Eso es cierto. Pero resulta que Jesucristo tiene un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y ese cuerpo obviamente tiene que estar accionando porque es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a mostrar a Cristo Jesús? ¿Cómo vamos a mostrar esa cabeza? Pues con nuestro cuerpo, porque donde está la cabeza está el cuerpo. Entonces, quiero que usted entienda esto, querido amigo. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, entonces nosotros tenemos que tener los mismos pensamientos de Cristo, los mismos sentimientos de Cristo, el mismo proceder de Cristo, y eso no se logra de la noche a la mañana. Eso es un proceso bastante largo y difícil que nos vamos a demorar toda la vida. Por eso no quiere decir que no podamos desgastarnos en el intento. Entonces, tomando lo que nos enseña la Sagrada Escritura, vamos a mirar cuál es la manera más, digamos que más efectiva de poder evangelizar. Lo dice San Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2 en adelante, y dice así: ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Vamos a buscar un trabajo y entonces alguien nos recomienda, nos escribe nuestras virtudes para llevarla al otro señor que nos va a contratar, y al leer esa carta de recomendación dice: perfecto, usted va a ser nuestro nuevo empleado, y empieza uno a trabajar porque ha sido recomendado. Bien. Nuestro Señor Jesucristo también nos recomienda a nosotros, y dice aquí una cosa: es una carta escrita en el interior de las personas, ¿no? Pero que todos pueden leer y entender. Pueden leer y entender. ¿Y cómo? Pues resulta, hermano, que si esa carta está escrita en nuestro corazón, la gente la puede leer y entender. ¿Y cómo hacer eso? Pues resulta, querido amigo, que eso lo expliqué la otra vez en un video, ¿no? La realidad antropológica, ¿no? Cuando se estudia antropología teológica, uno tiene que aprender algo, hermano. Que el cuerpo, el espíritu y el alma es una unidad, es una cuestión que se integra, son realidades que están integradas y que no funcionan la una sin la otra. Si a usted tuvo una impresión, ¿no?, un impacto, le metieron un susto, ¿no?, eso fue en la parte espiritual, la parte emocional, pero su cuerpo se descompensa, ¿no? Si usted va a atender una cita de trabajo, ¿no?, y el señor que lo está entrevistando lo pone a usted nervioso, seguramente usted empieza a sudar, empieza usted a ponerse de color rojito, empieza a temblarle las manos o también a sudarle las manos. Ve, toda esa parte de orden espiritual, psicológico, le afecta a usted el cuerpo. Cuando usted está, por ejemplo, en oración, ¿no?, tal vez su cuerpo está relajado, está más tranquilo, está más dispuesto, todas esas realidades de orden de la psique, alma, ¿no?, de la neuma, espíritu, y del soma, cuerpo, eso es una integralidad. Pues bien, resulta que atendiendo entonces a esto, a esa realidad de orden antropológico, y donde nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús, y el Señor Jesús ha escrito una carta de recomendación, ¿no?, y que se puede leer y entender, es porque nuestro cuerpo va a transmitir algo. Y el cuerpo transmite algo respecto a lo que hay aquí y hay acá. ¿Por qué usted es pesado y duro? Porque seguramente tiene algo aquí y algo acá que lo hace expresarse de esa manera. ¿Por qué usted es tan sonriente y tan simpático? Porque seguramente hay algo aquí y algo acá que lo hace hacer así, simpático, sonriente.
¿Por qué usted es una persona que vive siempre ensimismada y triste? Porque seguramente hay algo aquí y aquí que lo está apretando y eso lo va a manifestar el cuerpo. Y si usted tiene el Espíritu de Dios y tiene la alegría del Señor y sabe que el Señor lo salvó, que lo perdonó y que está usted llamado a anunciar esa buena noticia, importándole muy poco los obstáculos y las persecuciones que puede haber, entonces usted se muestra alegre, esperanzado, comprometido, sonriente. ¿Ve? Esa es la carta que la gente va a ver. Ah, qué bueno. Bueno, muy bien, teniendo todo esto en cuenta, ¿dónde se inicia la evangelización? Pues la evangelización se inicia donde menos le van a creer. ¿Cómo así? ¿Y dónde menos van a creer? En su casa. Porque en su casa lo conocen a usted en pijama, con los pelos parados y saben su carácter y su manera de comportarse. Ahí es la mejor oportunidad para mirar cómo está usted con Cristo. Porque es muy fácil predicar donde no lo conocen a uno. Es muy fácil llevar la buena noticia donde jamás lo han visto, ¿no? Pues dicen por ahí que en visita todo el mundo es decente, pero que vivamos un poquitico con una persona para que empiecen a salir una serie de cosas, y es que es como resabiado, es que un poco egoísta, yo no sabía que era así, es que un poco impetuoso, oiga, tiene un genio de los 1000 demonios. Entonces, ¿dónde empezamos a evangelizar? ¿Dónde empezamos a mostrar esa carta, ¿no?, de recomendación de Cristo Jesús? En la casa. Porque como en la casa le conocen a usted sus cosas, ¿no?, su vida, y que de pronto lo vean a usted de una manera distinta, ahí usted empezó a vencer el primer obstáculo, como lo que se observa allí, ese señor ahí que hay detrás mío saltando el primer obstáculo. Entonces vamos a evangelizar. ¿Y dónde usted tiene que evangelizar? Primero los de su casa. Ahí es donde usted tiene que arrancar. No sea luz de la calle y oscuridad o sombra en la casa. No, porque eso no es del Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y la luz se pone encima de la mesa para que alumbre a todos los de la casa. Llamar a su prójimo. Prójimo viene de próximo. ¿Y cuáles son los más próximos? Los de nuestra casa. Ahí es el primer obstáculo. Porque usted que saca con ir a predicar por allá a un pueblo que queda yo no sé cuántas millas o kilómetros de su lugar, ¿no? Y allá todo el mundo lo aplaude, usted con el micrófono y usted hermano y acá y con la Biblia, y su vida por dentro, ¿qué? Su familia, usted no se entiende con su hermana o tiene peleas ya con su esposa y usted tiene una gran dificultad con su hijo hace 3 años, ¿no? No, hermano, siéntrese en su casita, ahí la primera parte. Cuando usted entonces evangelice a los de su casa, entonces van a decir, oye, ¿qué le pasó a fulanito de tal? ¿Qué le pasó a este hombre o a esta joven? Es que era así y de un momento empezó a cambiar y ahora es una dulzura, y ahora es una ternura, y ahora es una mujer paciente o un hombre tan dado a nosotros, a nuestra familia. Definitivamente el Señor lo tocó, porque vive hablando del Señor. Es que sus palabras están respaldadas y con su actitud. Es que definitivamente Dios hizo algo en él. Y entonces ahí usted empezó a mover y arrastrar a su familia. Es el primer obstáculo que usted va a tener a vencer, su familia. No sea incoherente. No vaya a lanzarse como artista de cine, ¿no?, a predicar y hablar de Cristo Jesús cuando usted anda mal en su casa, cuando usted no sabe cómo manejar su familia. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. La gente va a entender su simpatía o la gente va a entender su amargura. La gente va a entender su sonrisa o la gente va a entender su negrura. La gente va a entender su apertura o la gente va a entender que usted se echa para atrás. La gente va a entender su elocuencia sencilla o la gente va a entender su arrogancia en el discurso. La gente no es tonta. ¿Por qué? Porque esa carta de presentación que el Señor nos dio se va a poder leer y entender. Y por eso, como se puede leer y entender, entonces la gente de una vez va leyendo y va entendiendo. Y por eso en nuestras parroquias no nos creemos mucho.
Usted puede convencer a alguien fuera porque no lo conocen. Pues nuestra parroquia, ese es pobre tonto, ese es un antipático, ese es un pesado, no le hacen caso. Entonces, por favor, querido amigo, el gran problema que hoy tiene la evangelización es el antitestimonio de vida. Si usted no tiene una buena carta de presentación, es decir, su actitud, su manera de vestir, su manera de proceder, su manera de acercarse, su manera de abrazar, su manera de saludar, su manera de mirar, eso ya la carta de presentación, ya después vendrán los discursos y el micrófono y los textos bíblicos. Pero que eso sea su carta de presentación. Aquí estoy yo, aquí hay un gran cristiano. ¿Cómo estás tú? Qué alegría verte. El abrazo, las cuestiones de orden real, sin pantomima, sin falsedades, sino que se sienta el abrazo fraterno, que se sienta la mirada cercana, que se sienta la mano fuerte, estrecha, que se sienta que hay transparencia, ¿no? Entonces la gente va a poder leer y entender. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Ya entiende? Entonces, cuando el Espíritu está aquí y está aquí, entonces su cuerpito va a expresarlo, porque esa es la realidad de orden antropológico, así funcionamos todos nosotros, los seres humanos. Entonces no venga con cuentos y tonterías y retórica barata, que la seriedad, que la alegría la tengo ahí adentro, que no necesito sonreír porque yo soy muy alegre, que no necesito estar haciendo así para que la gente vea, que no necesito, no, eso es estupidez, eso es no saber las cosas de cómo es el ser humano. Y esto es maravilloso lo que nos enseña el Señor. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, vivo. Yo tengo el Dios vivo. No, usted tiene un Dios muerto, ese no es el Evangelio. Entonces ya está entendiendo. Usted, querido hermano, muestre esa carta de Cristo Jesús. Muestre esa carta que todos puedan leer y entender con su alegría, con su entusiasmo, con su verdad, con su palabra, con su franqueza, con toda su realidad de persona humana, de hijo de Dios que tiene el Santo Espíritu y que lo que viene del Santo Espíritu todo es bueno. No se puede entender a un cristiano con actitudes que sean antievangélicas. No. Que usted pueda tener un mal día, claro que puede tener un mal día. Que no amaneció para sonreírle a todo el mundo ese día, se puede entender. Pero cuando usted de 7 días de la semana, 5 vive con el ceño fruncido y maldiciendo a todo el mundo, yo creo que esa carta de presentación no es muy buena. Y por eso usted no se hace creíble. Usted se empieza a hacer creíble y empieza a mostrar verdaderamente el Evangelio de Cristo Jesús cuando la gente pueda leer y entender eso que el Espíritu Santo escribió en su ser. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.